A las 7 de la mañana, 28 minutos, una conversación que les prometimos desde muy temprano para este Consejo de Redacción de martes. Recuerden que es martes y lo lunes, que ayer fue festivo. Mañana el distrito Medellín va a realizar un simulacro de evacuación por sismo, una manera de prepararse y evaluar las capacidades de reacción para una emergencia de ese tipo. Hemos tenido sismos muy recurrentes durante los últimos días, incluso algunos con epicentro en el departamento de Antioquia. Pretende el distrito prepararse y evaluar la capacidad de respuesta. Por eso es que aquí con nosotros a esta hora está Laura Duarte, la directora del DAGRED. Directora, bienvenida, buenos días. Muy buenos días para toda la mesa de Consejo de Redacción. Muy necesario el simulacro, muy revisar que también estamos preparados, porque realmente hoy le estamos preguntando precisamente a los televidentes si los simulacros de este tipo sirven poco, algo o mucho, y por fortuna la principal votación, aunque está muy dividido el asunto, es que sirven mucho para prepararse. ¿Qué se pretende con el ejercicio de mañana? El ejercicio pretende, como siempre, tener o digamos fortalecer todos los preparativos de la respuesta, pero esto no es en función a solo cómo nos medimos frente a las entidades que nos encargamos de la administración de las emergencias, sino ejercicios de autoprotección. ¿Qué significa esto? Y voy a poner el ejemplo de lo que ocurrió en la capital del país y que a partir de allí nos ha dado también y ha encendido unas alarmas en el país respecto a cómo encontramos nosotros el estado de estas rutas de evacuación de empresas, de colegios, de urbanizaciones. Y es que muchos de ellas, por ejemplo, evacuaron a través de las escaleras y se encontraron con que la última puerta estaba cerrada. Es decir, cómo nosotros no nos preparamos precisamente para que esas rutas de evacuación estén libres de objetos, de cajas, de macetas, de puertas cerradas, que en un momento en que realmente tienen toda la utilidad para la cual fueron construidas, pues realmente nos presten este servicio. Además, hay algo muy importante a tener en cuenta, y es la reacción comportamental que tenemos nosotros frente a las emergencias. Y el caso que ocurrió en Bogotá es inaceptable. Es decir, si bien nosotros hacemos toda la empatía respecto a la víctima que en este estado de pánico respondió de esta manera, también debemos entender de que todos nos debemos preparar para actuar en estos eventos de emergencia. Debemos saber reaccionar como si estamos en casa, cómo vamos a tener a nuestra mascota, cómo vamos a evacuar con nuestra mascota. Si tenemos niños, cómo vamos a tener en la mano ese kit de emergencia, esa maleta de emergencia respecto a niños. Hablemos, por ejemplo, de la primera infancia y todo lo que necesitamos tener a la mano. Entonces, este ejercicio es un llamado, primero, a que todos revisemos ese, ese espacio de autoprotección en el cual normalmente estamos en nuestro trabajo y en nuestra casa, pero también es un llamado a todas las empresas, a todas las administradoras de edificaciones, a todos los colegios públicos y privados, porque lo que buscamos es que hayan garantías de seguridad humana. Entonces, el llamado principalmente es revisemos cómo estamos, y es el ejercicio que hacemos el llamado. Directora, y también por eso la idea es que muchas organizaciones se sumen mañana a ese simulacro, no solo las entidades públicas, incluso el DAGRED ofrece asesoría para todas estas personas que quieran saber cómo se actúa. Así es, nosotros tenemos dos equipos con los que prestamos esta asistencia. Uno es nuestro equipo social, que es con el que hacemos todo el trabajo en territorio, pero también con el Cuerpo Oficial de Bomberos, que por ley tienen la obligación también de prestarnos toda esta asesoría técnica de seguridad humana y todo respecto a evacuación. Importante también decirles a toda la comunidad que las emergencias no nos avisan, los sismos no se pueden predecir, y que además de eso, la hora a veces es la que menos pensamos. En Bogotá, mientras todos estaban saliendo para almorzar, justo en ese instante, pues tuvieron estos episodios que además tuvieron con réplica, ¿no? Directora, usted pone un ejemplo que parece pues que es muy común, el tema de la puerta cerrada, la ruta de evacuación por las escaleras, y por eso, ¿cuál es el mensaje de las organizaciones? Porque a la hora de un simulacro pues tenemos la puerta abierta, pero sí, es una puerta que permanece cerrada. Entonces, no solo con este ejemplo, sino con otro tipo de situaciones que también podemos evidenciar. Yo creo que la recomendación, pero también digamos como lecciones aprendidas, es que lo que tenemos que tener claro es que todo el tiempo debemos estar en alerta. No es generar pánico,
No es que nosotros estemos en un estado de ansiedad constante respecto a una emergencia, no. Así como nosotros tenemos a la mano un botiquín para un dolor de cabeza, para una alergia, una curita, también debemos entender que la infraestructura en la cual habitamos tiene que estar preparada para asumir en cualquier momento una evacuación. Además, porque hemos visto que en los últimos meses en todo el mundo ha habido un aumento de actividad telúrica, de actividad sísmica, y también debemos recordar dónde se ubica Colombia respecto a las placas tectónicas, cuál es el riesgo, y Medellín tiene riesgo intermedio, o sea, lo cual nos dice tenemos que estar activos, no debemos bajar la guardia, y pues en Colombia también tenemos diferentes fallas que hacen que esta actividad sísmica sea constante y que por lo tanto tenemos que estar preparados. Pues voy a poner el caso de 1999 con el terremoto del Eje Cafetero. Debemos recordar cómo se dieron estas circunstancias. Importante también hacer el llamado a los colegios para que contemos la historia de lo que ha vivido Colombia, porque a partir de allí nos quedan muchas lecciones y sobre todo de cómo asumir las réplicas posterior a ese primer evento o a ese primer sismo. Doctora Laura, yo lo veo muy fácil con las instituciones. Aquí en la gobernación lo vemos, porque hay unos comités que andan con el chaleco, se llaman comités de que ellos están preparados, las brigadas, entonces yo con un pito y todos van saliendo. Pero yo digo es donde no hay instituciones públicas ni privadas, es decir, en el Poblado, en Laureles, en La América, en Belén, donde hay edificaciones altas, que la gente tiene unos mitos muy raros. O sea, a usted le dicen, si va a temblar, meta bajo el quicio. Si va a temblar, mire, escoja una mesa y métase en todo debajo de la mesa. Si va a temblar, tenga un kitcito donde tenga agua, una lámpara y un cable. O sea, el pito. Sí, hay un pito, hay un montón como de mitos que precisamente para esto sirven estos eventos que ustedes hacen mañana. ¿Qué decirle a la gente común y corriente que no son instituciones, que tienen organizadas las brigadas, cómo organizarse en una administración de un edificio, por ejemplo, o en un conjunto residencial, o en el barrio mismo, porque también es para el barrio, no tiene que ser edificios de propiedad horizontal, cómo organizarse y respecto a los mitos, qué es cierto y qué no es cierto? Listo, comencemos por allí. Sí. Lo más importante es que la historia se dividió en dos con la norma de sismorresistencia. Exacto. En Colombia. Es decir, las edificaciones que están construidas antes de 1998, pues tienen unas características, digamos, diferentes. Pero voy a aclarar algo. Tenían también estructuras, algunas más fuertes y más sólidas, sobre todo lo que tiene que ver respecto a los marcos de la puerta. Al cambiar toda esta forma constructiva, este modelo constructivo por el cual se basa la norma de sismorresistencia, da también unas características importantes respecto a dónde vivimos. Entonces, lo primero que recomendación que quiero hacer es, ¿cuándo construyeron su casa? ¿Cuándo construyeron su edificio? ¿Cuál es la norma que se cumple? ¿Le han hecho algún reforzamiento? Y eso sobre todo para los edificios de altura. ¿Le han hecho algún tipo de mantenimiento a la estructura? Es importante revisar esto. Ahora, ¿cuáles son los mitos que más hay? Que nos hagamos en un marco de la puerta. Antes, en las casas viejas de los abuelos, quizá ese era un punto seguro. Hoy en día no, porque nuestros modelos constructivos son diferentes. Por eso tenemos que hacernos al lado de columnas grandes de estructuras, de columnas que mantengan la estructura, alejarnos de ventanas y sobre todo algo con lo que más se lesionan las personas mientras hay un sismo, objetos que salen rodando, lámparas. Tenemos que protegernos con cosas encima, y en esto aparece algo que se ha hablado respecto a las mesas, y es que las mesas nos van a cubrir principalmente de los objetos que comienzan a caer sobre nosotros. Y además de eso, pues va a generar también un soporte, que es lo que llamaríamos el triángulo de la vida. Esto le quiero decir, no se soporta toda la evidencia en ello, porque no todas las mesas son iguales, porque no todas las estructuras van a tener la misma condición de colapso. Por esta razón, lo más importante es buscar cuál es la estructura grande, más cerca, digamos, dentro de su casa, alejarnos de las ventanas. Esto es muy importante porque va a ser una zona de alto riesgo y tiene fácil, digamos, alta sensibilidad al colapso, sobre todo hacia la parte externa.
¿Y cuál fue la otra pregunta? No. ¿Y cómo hacer? Tranquila. ¿Y cómo hacer para que la gente que no está en estos edificios altos, de instituciones públicas y privadas, que son pues ya, que tienen los comités y todo esto, la gente normal del común y corriente, que se unen al ejercicio mañana. Que se unan al ejercicio mañana, la gente de los colegios que usted dice, lo de los hospitales, los comerciantes, centros comerciales, grandes y chiquitos, que digan, venga, trabajemos juntos en esto. Sí, bueno, de algunos de los que me mencionas, por normativa deben tener la organización respecto a la ruta de evacuación porque hace parte de la seguridad humana y de la certificación que desde Bomberos damos. Pero vamos a hablar de un barrio, en la comuna. Sí. ¿Qué es lo más importante o la recomendación que quiero hacerles? El kit de emergencia. Vamos a tenerlo como si fuera esa bolsita, ese morral que va a ser determinante a la hora de salir corriendo. Importante, muchas casas tienen mascota. ¿Dónde dejan las cadenitas? ¿Dónde tienen el guacal? ¿Qué van a hacer en ese momento respecto a poder poner seguros a su mascota y a menores de edad? La recomendación para mañana es, ¿cuál es el punto de la cuadra que tiene por donde pasan menos cables eléctricos? Ese es el punto, esa es la idea. Ubicar ese punto. ¿Cuál va a ser donde hayan menos postes, donde pasen menos cableado eléctrico y que sea la zona más amplia? Esa va a ser la zona de mejor resguardo, digamos, al aire libre, porque sé que muchas de estas casas de niveles de 2, de 3 niveles van a ir a buscar un punto de encuentro. Algunas tienen canchas, otras tienen parques, pero lo que quiero que escojan y ojalá utilicen el día de hoy para evaluar cuál es el punto de mi cuadra donde está más despejado del cableado, porque el riesgo es que los postes van a ser altamente sensibles, una infraestructura sensible para colapso, y con ello cables de alta tensión generarían para nosotros otro riesgo adicional. Entonces esa es la recomendación para las cuadras, para los barrios. Y también una recomendación que quiero hacer respecto a algunos puntos donde tenemos concentración en los barrios, y es en las tiendas. En las tiendas. Entonces, ¿qué es lo más importante? Recordar que en estos puntos donde se concentra siempre personas, ubicar estos puntos de encuentro cercanos en nuestro barrio para también indicar hacia dónde ir. Recuerden que en esos momentos vamos a necesitar mucha tranquilidad para una toma acertada de decisiones, pero también porque en ese momento a lo mejor podemos indicarle a otra persona hacia dónde es y no regresarse, porque a veces en medio de esa confusión, mientras unos van hacia el punto de encuentro, otros deciden regresar a sus casas en busca de la mascota o en busca de algo. Directora, el ejercicio, el simulacro va a ser a las 11 de la mañana, ¿cierto? ¿Se va a tomar cuánto tiempo? ¿Qué han pensado como en la ejecución de esa actividad? Es a las 11 de la mañana y más o menos estaríamos pensando que alrededor de 1 hora en términos generales, porque no todas las empresas y los colegios tendrían la misma rapidez. Estaríamos diciendo que alrededor de mediodía estaríamos haciendo un aproximado de participación y demás. Queremos aprovecharla para un asunto pedagógico, pero antes revisemos la opinión. La pregunta del día hoy en nuestras redes sociales tiene que ver precisamente de esto. ¿Cómo están respondiendo y qué complementos y qué comentarios hacen? Los simulacros de evacuación por sismo al momento de enfrentar una emergencia real por esa causa aportan. En X, antes Twitter, nos dicen mucho en un 40%, algo 30% y poco 30%, divididas las opiniones. Y esto dicen ustedes en Facebook, aportan poco 22%, algo 37%, aportan mucho, lo piensa el 41%. El panorama en Instagram, 30% dice poco, 31% se va por la opción de algo aportan y 39% dice mucho. Juan, ¿y qué comentan? Mucho, del lado y lado. Por ejemplo, Juan Cabeta, que siempre colabora y ahí opina, dice, creo poco. Estas unas dos y realmente parecía más bien un micropaseo o una pausa activa grupal. Nos dicen qué hacer, pero no la lógica del por qué hacerlo. Debe pensarse que incluso en un segundo piso el sismo ya pasó. No dar más 5 pasos a pillar estructuras sin pánico. Y don Guillermo Ospina dice, quienes opinan que mucho, que mencionan el menos, un aporte que hayan hecho. El dineral que se va a malgastar en simulacros, para que sirva para reforzar puentes y estructuras mayores que se pueden caer.
Hay de y todo. Sor María Zapata nos dice en X, sí se observa un buen trabajo en las empresas. En Bogotá se logró evacuación organizada, hubo tranquilidad a pesar de que se sintió muy fuerte. Se debería trabajar dentro de los hogares. María E. Pérez nos dice, los simulacros son importantes y deben realizarse, no tanto por lo que aportan a la ciudad, sino porque ayudan a los ciudadanos a generar conciencia sobre los asuntos propios a los eventos de emergencia. Cultura de prevención y de gestión del riesgo, 7:43. Estamos con Laura Duarte, la directora del DAGRED, el Departamento de Gestión del Riesgo de Medellín. Directora, le decía, vamos a aprovecharla para un asunto pedagógico, porque mire, la semana pasada, especialmente con el sismo y las réplicas en Bogotá, empezaron a circular videos y audios con un contenido que es falso. Llevamos 30 años haciendo pedagogía respecto a que este tipo de eventos no son predecibles, que no hay una bola que permita determinar cuándo se va a presentar un sismo. Muchos de esos audios decían, validados en organismos de socorro, amigos, familiares, mucha atención, que bomberos acaban de confirmar que viene este mediodía o esta tarde un sismo muy grande. ¿Los sismos se pueden predecir? No, no se pueden predecir. Existen... Se dice que ahora se presentan más sismos que antes. No, ahora se detectan más que antes, porque tenemos más herramientas que permiten precisamente hacer las lecturas. ¿Qué sucede con los sismos? Hay algo interesante cuando se revisa, digamos, dónde están ubicadas las placas que componen esa corteza terrestre, y cuando uno comprende también que esas placas tienen unas fallas en diferentes puntos. Como Colombia particularmente está ubicada entre 3 placas tectónicas, pero además de eso tiene múltiples fallas, porque nuestra cordillera, nuestros Andes, son jóvenes, son montañas que recientemente, es decir, dentro del tiempo geológico, son nuevas. ¿Qué sucede? Que ahí se va a acumular energía, que algunas se siguen moviendo, que tenemos mucha actividad volcánica, y esto va a hacer, en efecto, que haya mayor movimiento. Entonces, el Servicio Geológico Colombiano lo que sí sabe es que donde ocurrieron sismos anteriores, hay alta probabilidad de que ahí se vuelvan a presentar. Yo les recomiendo a todos revisar un mapa que es, digamos, de la susceptibilidad de sismos, donde van a ubicar unos puntos especiales. Toda la zona oriental de la zona montañosa de Colombia, es decir, donde hubo el reciente sismo, es decir, con todo eso entre Cundinamarca y Meta, todo el piedemonte, ahí estamos en zona alta, nosotros estamos en zona intermedia. La zona que es de Tumaco y la zona del Cauca y Nariño, que quedan en el Pacífico, esa zona tiene amenaza alta, y una zona ya mucho más Mesa arriba. de los Santos también en Santander. Todos los días. Eso es todos los días tiembla. Que es uno de los pocos nidos sísmicos del mundo, que es importante, es decir, tiembla cada momento, a cada rato. Y otras creencias, directora, es que está haciendo mucho calor, viene un gran sismo. Es que la luna llena lleva 3 días, es porque viene, todas esas creencias populares. Lastimosamente, la ciencia no ha podido demostrar que haya una correlación directa entre este tipo, digamos, de conocimientos ancestrales. Nosotros reconocemos que el conocimiento ancestral es la base de la gestión del riesgo, es decir, nadie conocía mejor su territorio como nuestros indígenas, como nuestros antepasados, como los montañeros que se caminaron todas estas montañas y que conocían cuál realmente eran todos esos puntos de riesgo. Pero lastimosamente la ciencia hasta el momento no nos ha dado correlación. Compañeros, ¿algo más con la directora del DAGRED a propósito de este tema o de cualquier otra situación? Sí, el tema de los incendios. Yo termino porque no puedo dejarla ir, doctora, sin ese tema de los incendios, que eso sí que han estado en temporada. Eso sí se pueden prevenir también, y de alguna manera hemos visto, la semana pasada vimos esos grandes aquí en Caribe, que la gente estuvo muy alarmada, apagaron uno y volvió y se encendió, tomaron medidas, la vio usted ahí también. Hay que prevenir porque agosto fue un mes de incendios. Sí, digamos que tenemos dos naturalezas de incendios. Sí. Uno, que son los incendios de cobertura vegetal o incendios forestales, que en esto tengo que decirles, tenemos unas cifras alarmantes en el distrito, que tenemos que hacer también el llamado a todas las personas, sobre todo de las laderas, a estar muy pendientes sobre cualquier tipo de conducta delictiva que pueda estar asociado a estos incendios de cobertura vegetal. El incendio que tuvimos en una fábrica en Caribe me permite hacer unas recomendaciones a muchas fábricas que tienen almacenados químicos de manera incorrecta,
a veces sin reportarlos a la autoridad ambiental, que no tenemos en cuenta todos los riesgos asociados. Y yo nada más ese día me preguntaba, ¿cuál es el impacto ambiental de toda esa cantidad de humo contaminado que sale al Valle de Aburrá y que adicional a eso nos cuesta tanto, digamos, en Medellín el tema de la calidad del aire, y que sabemos que tenemos episodios duros y que sobre todo en este tema, y tengo que decirlo, para el Cuerpo Oficial de Bomberos es un reto también poder apagar este tipo de incendios, porque son incendios muy complejos que requieren, por ejemplo, en este caso, aditivos como es la espuma triple F, porque no se apagan solo con agua. Esto es importante también que la comunidad lo sepa, y que pone en riesgo a muchas vidas. Y también la recomendación para todo este tipo de empresas es, por favor, cumplan con todas las normas y en esto sean absolutamente rigurosos en el almacenamiento de todo este tipo de químicos peligrosos. Directora, muchas gracias, muy amable por compartir con nosotros y anticipar este ejercicio muy importante que tendremos mañana a partir de las 11 de la mañana en Medellín, para estar preparados, para generar cultura y para evaluar la capacidad de respuesta. Gracias, directora. Así es, muchísimas gracias, invitados todos ustedes también, invitados mañana a las 11 a.m. a este ejercicio.